El fin del pacto del Sinaí y el comienzo de un nuevo pacto. Dios hizo un pacto, el pacto de los 10 mandamientos, los cuales fueron escritos en 2 tablas de piedra. Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Jehová le dijo a Moisés que después de su muerte el pueblo abandonaría e invalidaría el pacto que él había hecho con ellos. En Deuteronomio 31:16, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde van para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. A causa de la invalidación de ese pacto por parte de los padres que fueron sacados de la tierra de Egipto, Dios haría un nuevo pacto. Este nuevo pacto no sería como el pacto que hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Jeremías 31, del 31 al 32. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No, verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Jesús declaró que el nuevo pacto sería establecido en su sangre, derramada por vosotros, en Lucas 22:20. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Voy a tomarme un punto aparte acá y explicar que el pacto que invalidaron es el pacto de Deuteronomio 4:13, es el pacto que mandó a poner por obra los 10 mandamientos y que fueron escritos en 2 tablas de piedra. Ese pacto lo invalidaron, producto que Dios le dice a Moisés en Deuteronomio 31:16 que el pueblo iba a invalidar ese pacto, los 10 mandamientos, y se iba a fornicar tras otros dioses cuando Moisés muriera, o dormir cuando dice ahí. A causa de esa invalidación es que Dios le dice a Jeremías que los cuales haré un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, en el verso 32 de Jeremías 31, dice que no como el pacto que hice con sus padres. O sea, no es el pacto de los 10 mandamientos, es un nuevo pacto. Y Jesús da el cumplimiento a ese nuevo pacto cuando declaró que el nuevo pacto sería establecido en su sangre derramada por vosotros en Lucas 22:20. Dice, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, dándole así el cumplimiento a Jeremías 31:32. Ahora Pablo enseña que Dios nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra. ¿Estás notando que no de la letra? Cuando en Jeremías 31 dice no como el pacto que hice con sus padres. Este nuevo pacto no es de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mientras que el espíritu da vida. ¿Cómo confirmamos eso? Segunda a los Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pablo explica que el ministerio que mata fue grabado en tablas de piedra. Además, habla de él en tiempo pasado, indicando que fue glorioso, pero que ya había llegado a su fin.
Vamos a leer 2 Corintios 3, del verso 9 al verso 11. Dice, porque si el ministerio de condenación, nota cómo lo llama, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. La comparación que Pablo establece es entre aquello que perece y aquello que permanece. Lo que permanece es el nuevo pacto del Espíritu, como ya había señalado en el verso 6. Moisés sabía que el pueblo invalidaría el pacto tal como Dios se lo había revelado. En Deuteronomio 31, 16, vimos que Dios le dice a Moisés que al morir, el pueblo se levantaría y fornicaría tras otros dioses, y lo dejaría e invalidaría su pacto. Pablo también explica la actitud de Moisés respecto a aquello que había de desaparecer. Lo notamos en 2 Corintios 3:13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en su rostro, pues aquello iba a desaparecer. Si algo perece o desaparece, entonces surge la pregunta, ¿cómo puede afirmarse que aquello que fue abolido vuelve a aparecer en el nuevo pacto? Dios no miente cuando afirma que el nuevo pacto no es como el pacto que hizo con los padres. Recuerden en Jeremías 31:32, no como el pacto que hice con sus padres. Ese nuevo pacto, que no es como el pacto hecho con los padres, es el pacto del que habla Jesús en Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Este nuevo pacto se relaciona con nuestra muerte a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Romanos 7:4 avala lo dicho. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cuál ley? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Por lo tanto, mediante la muerte de Cristo, somos liberados de la ley y servimos bajo el nuevo régimen del Espíritu, no bajo el régimen antiguo de la letra. Romanos 7:6. Pero ahora hemos sido liberados de la ley, pues hemos muerto a aquello que nos tenía preso, para que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Este es el nuevo régimen, el del Espíritu, por el cual debemos ser guiados. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si quieres saber a qué ley morimos, cuando se citó Romanos 7:4, así también, vamos a clicarlo acá, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. No podemos morir a la ley de Cristo, siendo que Cristo trae un nuevo pacto y su ley. Entonces estamos muriendo a la ley que estaba vigente. Para entender el verso, iremos al 6, dice, pero ahora estamos libres, ya estamos muertos en esta parte,
ya estábamos muertos mediante el cuerpo de Cristo. Ahora dice, pero ahora estáis libres de la ley por haber muerto para aquello en que estabais sujetos. Y así que ahora vamos a servir al del nuevo régimen, ¿cierto? Cuando habla de ley, seguimos notificando acá en Romanos, que da una cátedra en el capítulo 3, en el verso 19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, la ley de Moisés, todo lo de la ley de Moisés, toda esa ley está hablando, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Pero a quién? A los que están bajo esa ley, es esa ley que estaba en el tiempo presente, que fue abolida. Ahora, ¿qué ley? Jesús dice que ley es. En Juan 10, verso 34, dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. ¿Estás notando qué ley es la que te está hablando? Cuando en Romanos 6, verso 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso que en el capítulo 7 dice que hemos muerto a la ley en el cuerpo de Cristo. Hemos sido librados en la muerte de Cristo de esa ley. ¿Quieren más textos? En Gálatas, buscaremos Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuáles son las obras de la ley? Vamos a ver las obras de la ley. Deuteronomio 4:13 manda, dice, y os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Espérate, mandó a poner por obra los 10 mandamientos en el primer pacto, pero en Gálatas 2:16 le está diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ay, de esos que andan guardando el sábado, sino por la fe de Jesucristo. Está notando que el pacto que hizo Dios, que se lo anunció a Jeremías, le dice en Jeremías 31, en el verso 32, le dice, no como el pacto que hice con sus padres. Esto es letal. Y para terminar, vamos a irnos a la carta de Hechos 13:39. Dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Te invito a que creas en Jesús, en nuestro Señor, también en el Padre, pero en respecto al tema a que creas, cuando eres Lucas 22:20 dice, esta es la copa del nuevo pacto, confirmando el nuevo pacto que Dios le dice a Jeremías que iba a hacer, y ese pacto no era como el pacto que hizo con los padres, o sea, de los 10 mandamientos, que andaban por obras. No, ahora en Él somos justificados a través de la fe. Que tengas paz y que este estudio te ayude un montón a sentir esa libertad que Cristo nos da.